Amén. El mensaje de esta noche titula El Rey no es reconocido por su pueblo. Vayamos a Mateo capítulo 2, vamos a avanzar desde el 1 al 12. Aquí tenemos el relato bíblico. Dice, Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que te apacentará o apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Allí está el relato de la historia de cómo fue el nacimiento de Jesús, la parte de la continuación en este capítulo 2. Para entender simplemente el contexto del pueblo judío que debería haber estado esperando a su Mesías, ni siquiera se molestó en querer saber algo sobre el nacimiento de Jesús. Eran personas ajenas, personas extrañas, en este caso gentiles, quienes en aquel entonces no estaban en el pacto de Dios, sino ese pueblo que estaba fuera del pacto de Dios. Ellos vinieron buscando al rey. El verdadero rey que no es reconocido en su propia ciudad, el rey que no es recibido en su país, el rey que no es recibido por su gente. Ese es el contexto bíblico. En el lugar donde él debería ser recibido como rey, no lo fue. Es realmente algo triste, es algo que tiene que ver no solamente con aquella gente en aquel tiempo, pero los judíos simplemente no se interesaron, a ellos no les importó quién era Jesús, no se molestaron ni siquiera por venir a verlo. Belén estaba cerca de Jerusalén, ellos ni siquiera se interesaron, no había interés en sus corazones. Ellos simplemente estaban en lo suyo, viviendo en lo que siempre han vivido, en su tradición. Pero sí dice la palabra que fueron algunos de estos extranjeros que vinieron buscando adorar a Jesús. El pueblo judío, religioso por tradición, los líderes judíos, los sacerdotes, los gobernantes, ninguno de ellos realmente se interesaron. Todos estaban con una actitud totalmente de indiferencia en sus corazones. Y Herodes, bueno, ¿cuál es la situación, la respuesta de Herodes? Cuando escuchó de esta noticia de que el rey de los judíos había nacido, ¿qué dice? Se enfureció. Llenó su corazón de amargura esta noticia, llenó de odio, llenó de envidia y de celos. Entonces, en este contexto nació Jesús. Desde el principio mismo podemos ver en este Evangelio de Mateo la reacción de la gente respecto de Jesucristo. Y esta reacción, como les digo, es el comportamiento casi normal en las personas desde aquel tiempo hasta el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sabían que existen 3 grupos de personas en este mundo con una respuesta específica a Jesús? Por un lado están las personas indiferentes, por otro están los antagonistas y por otro tenemos a gente que verdaderamente viene buscando adorar a Jesús con un corazón genuino y sincero. Amén. Pregúntese cada uno esta noche, ¿a cuál de los grupos pertenece? ¿A los indiferentes, a los antagonistas o a los que verdaderamente buscan adorar a Jesucristo? Eso no ha cambiado, esa realidad no ha cambiado. Desde aquel tiempo, desde el día del nacimiento de Jesús, cuando Él vino a este mundo, así estaba la gente.
Ese era el corazón que tenían las personas. Esa era la forma de reaccionar que tenían ante esta gran noticia como es la venida de Jesús. Veamos algunos hechos a propósito de este capítulo 2 que estamos estudiando esta noche. En los versos 1 y 2, en primera instancia podemos ver la llegada de estos hombres sabios, conocidos también como los magos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos magos no eran gente que, como nosotros conocemos la palabra magos, gente que hace magia, sino el texto original nos habla acerca de hombres sabios. Estos hombres sabios pertenecientes de una tribu de gran prominencia de los reinos de Persia, eran gente muy importante, vinieron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y fueron directamente a Jerusalén. Y esa era la pregunta que hacían a todas las personas. ¿Por qué? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Belén era un pequeño pueblo, muy tranquilo, cercano a Jerusalén, aproximadamente unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Bueno, obviamente hay que ver esto de cercano. Hay una gran diferencia entre nuestros tiempos. 8 kilómetros serían como unas 5 millas más o menos. De aquí a Stuart, pues es mucho más lejos todavía que de lo que significaba una ida desde Jerusalén hasta Belén. Sin embargo, en aquel tiempo había que caminar, ¿verdad? O transportarse simplemente en un caballo, en un burrito, lo que sea, pero la distancia obviamente era considerable en ese sentido. Esos 8 kilómetros eran considerables. Para nosotros no lo es. 8 kilómetros estamos tal vez en 5 minutos. Y a los que les gusta correr mucho, seguramente que en menos tiempo. Entonces Belén era un pequeño pueblito muy tranquilo, muy cerca de Jerusalén, al sur de Jerusalén exactamente. Sin embargo, es un pueblo que tiene mucha trascendencia histórica, bíblica. En el pasado se llamó también Efrata, según lo dice el profeta Miqueas. ¿Saben qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Eso es lo que significa. Y qué hermoso, porque a la casa de pan es donde vino, allí es donde nació el que es el pan de vida. Jesús, el pan de vida, nació en este lugar llamado Casa de Pan, Belén. Tiene una historia muy interesante, una historia muy rica, Belén. Obviamente esta historia se remonta hasta el principio, hasta el Génesis. En Belén, dice Jacob, sepultó a Raquel y allí estableció un pilar memorial a su tumba. También Ruth se casó con Booz. En Belén vivió en aquella ciudad. La ciudad de Belén fue una de las ciudades tal vez más famosas en un sentido, porque allí estaba el rey David. Era conocida como la ciudad del rey David. Sobresale básicamente por eso. Era una pequeña villa para nosotros, en el contexto nuestro. Un pueblo en el que Dios había preparado para el advenimiento del Mesías, de Jesucristo. Allí Dios había establecido que el Mesías nacería. Y lo dice la palabra desde el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, verso 2. La profecía dice así: tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Allí estaba la profecía bíblica. Allí estaba el plan de Dios, el propósito de Dios establecido desde la eternidad, dice, desde los días de la eternidad. Entonces estos hombres sabios llegaron a este lugar. Ellos fueron buscando exactamente en primera instancia dónde estaba Jesús. Ellos fueron desde las tierras lejanas del oriente hasta Jerusalén. Entonces dice la palabra que cuando los hombres sabios llegaron donde estaba el niño Jesús, ya el niño no estaba en el establo, sino él estaba en una casa. Pero había pasado un transcurso de tiempo en el que ellos estaban interrogando a la gente en Jerusalén de dónde estaba su rey, porque es obvio, ¿no es cierto? Viene gente extraña, van a Jerusalén, donde se supone que la gente tiene que conocer dónde estaba su rey, dónde estaba su Mesías.
y la gente no sabía absolutamente nada. La gente estaba extrañada cuando escucharon a estos hombres sabios hacerles esta pregunta tan puntual. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y la gente no sabía dónde está Jesús. Jesús nació en algún momento entre septiembre y octubre, y Herodes murió al año siguiente. Mateo capítulo 2, verso 11 dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Aquí vemos exactamente la llegada de estos hombres, los hombres sabios o los magos. Llegaron ya cuando el contexto era diferente al del momento del nacimiento. ¿Recuerdan cuándo y dónde nació Jesús? Nació en un establo. Y después que nació, ¿dónde lo pusieron al bebé? En un pesebre. Estaba en el establo. Sin embargo, en el verso 11 dice que cuando llegaron estos hombres sabios, estaba ya en una casa, dicen, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Había pasado un tiempo ya desde el nacimiento hasta que estos hombres sabios finalmente encuentran a Jesucristo. Y también dice aquí la Escritura, en los días del rey Herodes. Es importante preguntarnos para conocer el contexto bíblico, ¿quién era Herodes? Para empezar, este hombre no era judío, era un edomita puesto por el emperador romano como rey en Jerusalén. Imagínense, un pagano reinando sobre los judíos. Él era el rey de los judíos, Herodes, que obviamente los judíos no lo querían a él, pero en cierta medida también estaban aliados con Herodes, simplemente por algunos intereses políticos. En esa alianza fue como prendieron a Jesús al final. Volviendo al verso 2, dice que los magos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta pregunta fue suficiente para llenar de ira a Herodes. Él, hablando de Herodes, había obtenido el derecho de ser rey de los judíos, él había tomado un ejército y luchado durante 3 años para obtener esa posición de privilegio, para ganarse el derecho de ser el rey de los judíos. Obtuvo el favor del emperador romano y finalmente llega a ser el rey de los judíos. Entonces este hombre estaba tan aferrado a su cargo que ahora de pronto vienen algunos hombres desde lejos, desde Persia, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y lo inmediato que provoca en él, en Herodes, obviamente es miedo, es celos. Y él empieza a reaccionar inmediatamente con lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Finalmente provocando una matanza terrible entre los niños menores de 2 años. Ahora, sobre la pregunta de cuántos reyes serán, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice la tradición? Dicen que eran 3 y que incluso ponen los nombres, ¿no? Y la Biblia no dice que eran ni 3, ni dice mucho menos quiénes eran sus nombres. O sea, no dice que eran Baltasar, Melchor y qué más, Gaspar. Es simplemente algo que la tradición nos ha dicho, nos ha presentado de esa manera, pero la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Amén. La Biblia simplemente nos habla acerca de estos reyes que eran sabios, que llegaron desde el oriente. Así que si alguna vez comparten algo con sus niños o con alguien más, ni se les ocurra decir que eran 3, ni mucho menos mencionen esos nombres que simplemente salió de algún lugar, pero no está en la Biblia. Pero ellos sí tenían un motivo por el cual llegaron desde tierras tan lejanas. Ellos, dice, vinieron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa era la actitud de aquellos hombres, esa era la intención de esos hombres. Habían venido desde tierras muy lejanas, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito por el que ellos habían venido? Adorarle, adorarle. Ese es el propósito por el que nosotros tenemos que buscar a Jesús todo el tiempo. De hecho, es el propósito por el que estamos reunidos en este lugar, ¿verdad? ¿Por qué hemos venido? ¿Para qué hemos venido esta noche a este lugar? Renunciando al cansancio de la semana, tal vez, las actividades. Yo sé que muchos preferirían estar en este momento descansando, pero ¿para qué hemos venido a este lugar?
Así como aquellos hombres desde tierras lejanas fueron buscando al rey simplemente para adorarle. Hemos venido del oriente para adorarle. Nosotros venimos de diferentes lugares con el mismo propósito. Esa tiene que ser la intención de nuestro corazón. Todo el tiempo tenemos que buscar al Señor, tenemos que privilegiar al Señor en nuestras vidas, tenemos que poner en primer lugar a nuestras vidas por encima de nuestro cansancio, por encima de nuestras propias necesidades. Tenemos que realmente entronar a Cristo como el centro de nuestras vidas. Tenemos que buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Y eso es lo que estos hombres habían hecho. Eso es lo que estos hombres hicieron. No les importó el tiempo que implicaba, ni los recursos que tenían que gastar con este propósito de venir a adorarle a Jesús. Ahora, cuando ellos preguntan en Jerusalén, ¿dónde está? La gente dice, estaba sorprendida. La expresión es interesante, la palabra simplemente dice, ellos preguntaban en Jerusalén, pero el texto bíblico nos habla acerca de que ellos preguntaban insistentemente. Entraron a un pueblo como Jerusalén, obviamente era un pueblo grande, y fueron, no sé, casa por casa, por la plaza principal, por las calles, preguntando a toda la gente. Dice la Biblia que todos estaban alborotados. Herodes y toda Jerusalén, dice, estaban alborotadas por esta pregunta que ellos hicieron, que era sencilla. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y los judíos decían, ¿rey de los judíos, de nosotros, que ha nacido? Y no sabían. Estaban totalmente sorprendidos. Sin embargo, los magos seguramente que asumían que los judíos deberían haber sabido que su rey había nacido. Amados, mucha gente asume muchas cosas de nosotros como cristianos. Asume que obviamente tenemos comunión con Dios, asume que conocemos la palabra del Señor, asumen muchas cosas. Y es triste que muchas veces nos encontremos en este mismo plano que los judíos de aquel tiempo. ¿Que ha nacido el rey de los judíos? La gente extraña a veces sabe más que los propios hijos de Dios. Y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que tener una respuesta apropiada para las personas y tenemos que guiar a las personas hacia Cristo. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra principal actividad de todos los días, conocer y conocer la palabra del Señor, porque ella es luz a nuestro caminar, es lumbrera nuestro camino. Que hay mucha gente que va a preguntarnos a nosotros respecto de muchas cosas de la vida cristiana. Por ahí no. Mucha gente va a preguntar muchas cosas y nosotros tenemos que tener una respuesta para las personas. Amén. Personas van a preguntar en tu trabajo, personas en tu familia van a preguntarte acerca de muchos asuntos de la vida, desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios? ¿Qué crees que puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime, dame un consejo. La gente va a preguntarnos a nosotros por qué. Saben que eres cristiano, cristiana, y ellos asumen que tú conoces la palabra de Dios. Así aquel día estos reyes que llegaron desde lejos, estos hombres preguntaban en Jerusalén porque ellos asumían que los judíos obviamente tenían que saber si el rey de los judíos ha nacido. Lo mínimo que podían hacer es que los judíos deberían saber que su rey había nacido. Vamos a analizar otro de los aspectos de esta historia. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la estrella. Dice que estos hombres vieron la estrella de Jesús. Su estrella hemos visto, dijeron. Vayamos a Lucas capítulo 2, versos 8 al 10. Dice la Escritura, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria los envolvió. La gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Allí está el nacimiento de Jesús. Cerca de aquel lugar habían unos pastores, estaban en el campo durante la noche y el ángel del Señor se les aparece y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió, dice la palabra. Y obviamente el mensaje es, no teman, no teman, porque hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús ha nacido.
La buena noticia que les traía, dice, les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Y ese es el Evangelio, amados. Es una noticia realmente de mucha alegría. ¿Lo es para nosotros? ¿Lo es para ustedes? Cuando recibieron el Evangelio de Cristo, ¿y lo es ahora? Cada vez que escuchamos el Evangelio de Jesucristo, ¿qué hacemos? ¿Nos gozamos, sí o no? Sí, porque realmente este es el Evangelio, eso es lo que significa buenas noticias. Y cada vez que estamos nosotros inmersos en el Evangelio, en esas buenas noticias, por supuesto que nuestro corazón se llena de mucha alegría. Ahora, fueron los pastores, no fueron los sabios, los hombres sabios, estos reyes magos que llegaron primeramente donde Jesús, sino fueron estos pastores los primeros en llegar donde estaba el niño Jesús. Y ellos eran de Israel, eran pastores de Israel. Y esto obviamente trae una tremenda enseñanza para nosotros. Estos pastores representan, son un retrato del remanente fiel. ¿Qué pasó con la gente en Jerusalén? ¿Qué dice con el pueblo, Herodes y el pueblo? Ellos estaban alborotados cuando estos hombres preguntaron, les dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y la gente no sabía que había nacido un rey. Estaban alborotados más bien por esa noticia. Pero por otra parte vemos en este mismo cuadro, en este mismo contexto, un grupo de pastores. Pastores de ovejas, ¿no? ¿Cierto? En aquel tiempo ellos salían al campo y dormían en el campo cuidando a sus ovejitas. Y a estos hombres humildes, estos pastores que estaban en el campo, cerca de Belén, se les aparece un ángel del Señor y les da a conocer esta buena noticia. Entonces, como les digo, es simplemente una representación de que aún en el mismo pueblo de Dios hay gente, como les digo, totalmente indiferente, gente que ignora, gente que ni sabe ni le interesa saber de los asuntos del Evangelio. Pero al mismo tiempo hay un pequeño remanente de gente que sí está dispuesto a recibir el Evangelio. Y fue así que este grupo de pastores fueron los primeros en ir a ver a Jesús. Después llegaron los hombres sabios, los reyes magos, como dice la palabra. Ahora, analicemos el resplandor de esta gloria, esa estrella que les decía, que dice la Biblia. ¿En qué consistía el resplandor de la gloria del Señor que los envolvió? En el Antiguo Testamento el concepto de la gloria de Dios se manifiesta como una luz. Cada vez que la palabra habla acerca de la gloria de Dios, tiene esta manifestación de una luz. Cuando Dios irradia su presencia, Él simplemente la transforma en una luz que es inefable, una luz pero de esas gloriosas. No como cualquier luz natural que podemos ver nosotros, sino es una luz inefable, es muy, muy, muy maravillosa. Cuando la gloria de Dios se apareció de día, por ejemplo, recuerdan cuando Israel estaba saliendo de la cautividad de Egipto, dice que la gloria de Dios se apareció en el día y era como una nube de luz. Y durante la noche, dice, se transformaba como en llamas de fuego. ¿Qué era eso sino simplemente la gloria de Dios? Cuando la gloria de Dios, por ejemplo, desciende en el tabernáculo, era una luz que llenó aquel lugar, aquel tabernáculo. ¿Recuerdan cuando Moisés descendió del monte de estar en la presencia del Señor? ¿Cómo estaba su rostro? Dice la palabra que su rostro brillaba. La gloria de Dios manifestando a través de una luz en el rostro de Moisés. Y cuando Jesús venga por segunda vez del cielo, ¿saben qué es lo que va a acontecer? La misma gloria, la luz resplandeciente. Dice la palabra en Mateo capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Qué es esa gloria? Una luz inefable. Allí está. Los hombres verán y lamentarán. ¿Quiénes van a lamentar? Obviamente aquellos indiferentes. Aquellos que no les interesa el Evangelio, no les interesa Jesucristo. Yo sé que en este tiempo, esta temporada, mucha gente obviamente tiene muchos afanes respecto de la Navidad, pero lamentablemente los afanes no son dirigidos en un sentido de ir y buscar la presencia de Dios, de querer conocer mucho más a Dios, o por lo menos conocer básicamente.
Ese tiempo es peligroso hasta para conducir porque la gente anda muy apurada, muy afanada. Pero ese afán, como les digo, está totalmente ajeno a la persona de Jesucristo. Totalmente ajeno a quién es Jesucristo. Qué lindo sería que las personas estén afanadas de venir y buscar al Señor y venir a orar, venir a alabar, venir a ser edificadas con la palabra del Señor. Pero no, o sea, el tipo de afán que la gente tiene es totalmente diferente. Todo obviamente centrado en ellos mismos. Sin embargo, dice la palabra que el Hijo del Hombre vendrá. Y cuando la gente ve esa gloria, cuando ve ese poder, la gente va a lamentar aquel día. Por supuesto, esa lamentación va a ser simplemente una lamentación de remordimiento, porque ellos teniendo toda la oportunidad de acercarse a Dios no lo hicieron. Teniendo todo el tiempo para hacerlo, simplemente no lo hicieron, estuvieron centrados en su propia vida. Pero volviendo una vez más a la escena del nacimiento de Jesús, la gloria del Señor brilló aquella noche. La gloria de Dios descendió a la tierra, viniendo en forma de hombre. Ese es el nacimiento de Jesús. Dios se hizo hombre. Es el milagro maravilloso del que hemos compartido la semana pasada. Y realmente es asombroso, es algo glorioso. Dios, imagínense, se hizo un hombre como nosotros. Y si entendemos a través de la palabra quién es Dios, realmente la grandeza es tan incomparable para nuestra pequeña mente. Sin embargo, ese Dios vino al mundo para hacerse hombre. Cuando hablamos de Navidad o nacimiento, tenemos que entender exactamente este maravilloso misterio que Dios vino a este mundo. Él vino a este mundo para comunicarnos su mensaje, para traernos el mensaje de la salvación. Entonces, veamos una vez más cuál es el contexto bíblico. Fue la gloria de Dios que aquellos hombres sabios vieron. Fue la gloria de Dios que los pastores vieron. Fue la gloria de Dios, amados. Y la palabra hebrea para estrella es la palabra kokab, y su significado básico es brillar o tener algo refulgente. Estos hombres sabios dijeron, hemos visto su estrella. Y uno puede pensar, seguramente vieron una estrella, como la estrella de la Cruz del Sur, que es la más luminosa. O mucha gente a partir de esta palabra estrella hacen diferentes interpretaciones. Los astrólogos tienen sus interpretaciones, o la astronomía trata de interpretar. La gente dice es que los planetas se alinearon y tantas barbaridades que escuchamos hablar, ¿no es cierto? Tanta especulación que la gente hace, ¿no? No era ni la alineación de planetas, no era ni ningún tipo de estrellas físicas de las que vemos, sino era la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios manifestada a través de algo brillante, de algo refulgente. Algunas veces esta palabra kokab también es usada para hablar de una estrella regular, pero otras veces para hablar de un ángel. Entonces, no siempre significa una estrella real, puede significar cualquier cosa refulgente que brilla de manera increíble. Y eso fue lo que los hombres sabios vieron y lo mismo que los pastores vieron. No fue una estrella natural, fue la gloria de Dios en forma de una luz radiante. Amén. En Números capítulo 24, verso 17 dice la palabra, yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá en Israel, que herirá a Moab en las sienes y descalabrará a todos los hijos de Set. Aquí tenemos una profecía bíblica, una profecía acerca del Mesías. Dice, vendrá alguien brillante. Cuando dice, de Jacob saldrá una estrella, está refiriéndose a esa luz brillante, refulgente. Está refiriendo a Jesús, a Dios hecho hombre, venir del cielo a la tierra. Amén. Ahí estaba la profecía ya en Números. Y nadie más que la gloria de Dios encarnada es la estrella que brilló aquella noche en Belén. Apocalipsis 1:16 dice, en su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. ¿Cómo era Jesús? Así, una luz radiante.
Eso es lo que vieron aquella noche, eso es lo que descendió del cielo, vino a la tierra, esa luz radiante, Dios en forma de hombre. Mateo 2:7, entonces volvamos al pasaje. Dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido aquella estrella. Herodes dijo, quiero saber cuándo apareció la estrella. Y aquí se usa la palabra griega paino, que significa aquello que se enciende, aquella luz inefable que se enciende. Entonces la señal del Hijo del Hombre en los cielos estuvo allí en su primera venida y también esa misma señal estará en la segunda venida. Amén. Lo vieron. Desde reinos del oriente vieron esa luz radiante. Y por eso desde tierras lejanas vinieron estos hombres, porque su estrella hemos visto, dijeron. Hemos visto la luz del cielo descender a la tierra. Fue su estrella, amados, fue su gloria, no algún tipo de cuerpo celeste que los sabios del oriente vieron aquella noche. Fue la gloria misma de Dios. Si era una gloria tan magnífica, tan refulgente, la señal de Cristo venir de los cielos, uno se pregunta, ¿cómo es posible que vieron solamente estos hombres sabios de Persia y nadie más lo vio? ¿Cómo es posible? ¿Y dónde estaban los judíos? ¿Estaban vendados? ¿Estaban ciegos, todos dormidos? ¿Por qué no vieron ellos la gloria de Dios descender del cielo? Como estos hombres en tierras lejanas pudieron ver, pero los de casa y los judíos, ¿qué pasó con ellos? Había un remanente, ese remanente del que les hablé. Los pastores sí vieron la gloria de Dios. Amén. No es que todos los judíos estaban ciegos. Habían pocos hombres que estaban ahí en el campo que también vieron la gloria de Dios. Éxodo capítulo 14, versos 19 y 20 dice, el ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Bueno, la pregunta era, ¿cómo es posible que unos ven la gloria de Dios, esa luz radiante, y otros no? ¿Cómo podemos responder? Aquí tenemos un contexto bíblico para responder. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto y los egipcios fueron tras los israelitas para capturarlos nuevamente y llevarlos de regreso hasta su país, ¿no es cierto?, hasta Egipto. Allí estaba la gloria de Dios. Para Israel era luz y para los egipcios oscuridad. La gloria del Señor y los egipcios estaban, lo que único que veían delante era una nube densa, oscura. En cambio, los israelitas estaban felices porque tenían la luz de Dios. Eso es lo que acontece en el ámbito espiritual, amados. Eso es lo que aquel día aconteció en medio de los judíos. Algunas personas vieron la gloria de Dios y fueron a adorar al Señor, pero otros simplemente no vieron la gloria del Señor. Siguieron viviendo en su oscuridad espiritual. Es algo maravilloso que nosotros hayamos tenido el privilegio de ver esa luz, de que de pronto la luz se encendió hacia nuestras vidas, en nuestros corazones y pudimos ver realmente la gloria del Señor, la manifestación a Jesús venir a nuestros corazones. Al verbo hecho carne, la palabra viviente venir a nuestros corazones y qué privilegio más grande. Amados, es algo realmente glorioso. Y no es algo que dependa únicamente de nosotros el haber visto la gloria de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido la intención de buscar a Dios, pero realmente, como dice la palabra, Dios nos alcanzó a nosotros. Él permitió que su luz brille en nuestras vidas. ¿Cuántas personas escuchan el Evangelio y nada? La luz no se les enciende. ¿A cuánta gente se les predica y predica y predica y nada? Siguen con el corazón totalmente endurecido.
Es lo que acontecía en aquel tiempo. Vino la gloria misma, descendió, pero pocos vieron esa gloria del Señor. Pocos vieron esa luz de Dios. Amados, tenemos que estar eterna y profundamente agradecidos con el Señor por haber tenido ese privilegio de ver su luz. Amén. La luz de Cristo vino en nuestras vidas. Esa luz abrió aquella venda que teníamos en los ojos. Como les digo, no es algo que dependa de nosotros. No es porque éramos muy sabios o muy religiosos. No éramos nosotros absolutamente merecedores de nada de eso, pero la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas. Y así como los hombres sabios o como los pastores, tuvimos el privilegio de ver la gloria del Señor. Amén. De ver esa luz de Cristo. Esa luz que ilumina nuestros corazones y que sigue iluminando. Amén. Es un privilegio. Sintámonos tremendamente privilegiados. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio conocer la palabra del Señor. Es un privilegio que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Por eso tenemos que tener la actitud de buscarlo siempre, siempre, todos los días de nuestra vida. Tener una actitud de adorar al Señor siempre. En medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, tenemos que tener esa actitud. Adora a Jesús, busca a Jesús en todo tiempo. Entonces, esa es la explicación, amados. Para los egipcios, aquella gloria de Dios era oscuridad, pero para el pueblo de Dios era una luz radiante que les alumbraba durante la noche. Israel vio la luz, el faraón y su ejército vieron la oscuridad. Nosotros vemos la luz este día, pero ¿cuánta gente sigue viviendo en la oscuridad? Amén. Prediquemos la palabra, oremos por la gracia, por la misericordia del Señor, mucho más entendiendo que muchos de nuestros familiares están viviendo en las mismas tinieblas. Oremos para que esa gracia del Señor también se manifieste en sus vidas y ellos tengan el privilegio de ver la luz. Es lo mismo en este tiempo, amados, como en el tiempo antiguo. Hay algo acerca de Dios revelando, algo que el Señor quiere mostrar, quiere revelar, pero solamente aquellos que tienen un corazón dispuesto a adorar a Dios son los que verán la luz de Dios y la gloria del Señor. Allí estaba, dice estos hombres, hemos visto su estrella en el oriente, vieron la estrella en el este y no necesitaban hacer otra cosa, sino simplemente ellos se dirigieron a Jerusalén. ¿Qué supusieron? Él es el rey de los judíos. ¿Y dónde podemos encontrar al rey de los judíos? Por supuesto que en la capital. ¿Y cuál es la capital? Jerusalén. Por cierto, es una cosa que estos días está como que moviendo al mundo entero, ¿verdad? ¿Qué dijo el presidente de este país? Dijo, vamos a mover la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén porque históricamente esa es la capital de Israel. Y estos hombres sabios dijeron, ¿dónde vamos a encontrar al Mesías? ¿Al rey de los judíos? Por supuesto que en la capital. Tiene que estar allá, en Jerusalén. Y fueron hasta Jerusalén. Solamente que descubrieron que en Jerusalén la gente estaba en otro tren. La gente estaba en otro bus, viajando en otra dirección. Estaban totalmente desenfocados. Pero ellos vieron allí y fueron hasta Jerusalén a hacer la pregunta, tratar de indagar dónde estaba Jesús. Ellos no necesitaban otra cosa, sino simplemente tenían el criterio y eso es lo que hicieron criteriosamente. Obviamente eran gente que, me imagino, de alguna manera también indagaba la profecía de la palabra de Dios. Amén. Al ver su señal, dice, ellos fueron directamente a Jerusalén. Ahora, como les decía, es impresionante que unos hombres paganos que no tenían nada que los guiara, sino simplemente las indicaciones de las profecías del Antiguo Testamento, fueron a buscar al rey. Ellos venían a adorarle, porque sabían que todo rey es digno de reconocimiento. Pero sabían mucho más que el rey que ha nacido no es un rey cualquiera. Sabían que el rey que ha nacido es un rey de reyes y señor de señores. Entonces ellos vinieron buscando a ese rey para adorarlo. Fueron unos verdaderos buscadores de Dios.
Cuando vino la señal, ellos simplemente se embarcaron en un viaje para buscar a ese rey que tal vez habían esperado durante mucho tiempo. Porque la profecía decía que este rey traería una buena noticia no solamente para su pueblo, sino también para los pueblos gentiles. Y eso es lo que estaban esperando estos hombres. Eran hombres sabios. ¿Por qué? Porque indagaban la profecía, porque conocían la palabra del Señor. Esa es la única sabiduría que realmente va a añadir bendición a nuestras vidas. ¿Tú quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia? Busca la palabra del Señor. Busca, escudriña, cava en las profundidades, porque allí están. En las profundidades se encuentran los tesoros. Y es así como nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor. Estos hombres paganos buscando a Dios. Pero ¿qué de la jerarquía judía con el Pentateuco en mano, estudiando diariamente, con las profecías en mano, leyéndolas diariamente? Fueron totalmente indiferentes. Esa es la gran diferencia hoy. Hay mucha gente que simplemente estudia por estudiar. Si tú no tienes el corazón apropiado, si no tienes el corazón rendido delante de Dios, si no tienes el corazón humilde delante del Señor, difícilmente vas a entender aquellas lecturas que diariamente puedes realizar de la Biblia. Van a ser para ti simplemente como un idioma totalmente diferente al tuyo. Hay mucha gente que quiere conocer en sus fuerzas a Dios, pero es imposible. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es tener un corazón dispuesto para el Señor. Tenemos que venir no con indiferencia, sino con un corazón, con una actitud como aquellos hombres, aquellos reyes del Oriente. Venir para adorar a Jesús. Amén. Cada momento que nosotros aún vamos a la palabra del Señor, antes de ir a la palabra tenemos que rendirnos delante del Señor y decirle: Dios, en tu misericordia, ábreme tus escrituras para que yo pueda entender la palabra. Todo el tiempo tenemos que estar con esa actitud, amados. Siempre hay en algún lugar corazones hambrientos, ¿verdad? En todas partes hay corazones anhelando un Salvador divino. En todas partes hay gente dispuesta a seguir a Jesús, en todas partes donde uno vaya. Así sea en los países comunistas, en los países donde prohíben que se predique el Evangelio, en todas partes en este mundo, aún en medio de los árabes, donde la gente vive con otras religiones. En medio de todo mundo hay gente que tiene un corazón dispuesto para el Señor. Amén. Y esos corazones dispuestos para el Señor son los corazones que van a ser bendecidos por el Señor. Esos corazones dispuestos son los que van a ver la gloria del Señor. Esos corazones van a ser bendecidos ampliamente por el Señor. Todo lo que Dios está buscando en este tiempo, amados, son simplemente corazones que quieran adorar al Señor, que quieran buscar de verdad al Señor, que quieran conocerlo cada día más y más, que tengan ese deseo profundo en sus corazones de conocer más al Señor. Amén. Yo anhelo que ustedes sean esos hombres, esas mujeres que busquen al Señor con ese corazón. Todo lo que Dios quiere es corazones que lo busquen a Él con sinceridad. Todo lo que el Señor quiere es este tiempo, corazones hambrientos de Él, sedientos de Él. Si tenemos eso, amados, nuestra vida va a cambiar totalmente. Si tenemos esos corazones sedientos, ¿saben? Nuestra realidad espiritual va a cambiar completamente. Dios va a cambiar nuestras vidas, Dios va a cambiar nuestro entorno, va a cambiar nuestra familia, va a cambiar todo. Pero, ¿qué necesitamos? Un corazón dispuesto, un corazón sediento, un corazón que busque adorar a Jesús. No importa quién haya sido, si ha sido un pagano, haya sido quien haya sido en el pasado, no interesa si ahora lo buscas a Jesús con un corazón rendido, con un corazón dispuesto a adorar. Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida. Dios va a cambiar tu realidad. Él va a transformar tu ser interior. Esa es la promesa del Señor. Amén. ¿Cuántos quisieran acercarse a Dios con ese corazón? ¿Cuántos tienen ese corazón dispuesto a buscar al Señor esta noche? Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor.